todos en esta noche preciosa que Dios nos regala, noche donde bueno, todos ahí guardaditos en la casa, bien obedientes a todo esto. Intentamos ser prudentes en toda esta situación y entender que realmente sí hay que cuidarnos y definitivamente pues depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar para que sea Dios no solamente guiándonos en esta noche, sino también que sea Dios guardándonos y enseñándonos también a ser obedientes, a ser prudentes. Démosle gracias a Dios por todas las cosas que vivimos, las cosas que vemos que están pasando, situaciones que cada uno está en este momento afrontando. Le damos gracias a Dios por todo eso y entendemos que siempre en todas las cosas que suceden pues debemos de ver que hay un propósito, el propósito de Dios, y que definitivamente lo que quiere es glorificarse en cada una de nuestras vidas. Entonces démosle gracias a Dios por eso, y si hay algo que está ocurriendo y que no puedes entenderlo y que es complejo para ti, simplemente dile al Señor que te permita comprender las cosas, que te permita, aun si de pronto no lo entiendes en el momento, que por lo menos podamos en Dios aceptar y seamos fortalecidos por Él. En algún momento el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que yo voy a hacer no lo puedes entender ahora, mas lo entenderás después. Dios, muchísimas gracias, Padre, por el tiempo que nos regala, Señor, y por la oportunidad maravillosa de compartir de tus cosas, por las diferentes circunstancias y momentos que cada uno pueda estar viviendo. Oramos para que venga de ti, Señor, toda la fortaleza que necesitamos, y que aunque haya cosas que no las podamos entender, las podamos aceptar de parte tuya y confiar que definitivamente si alguien tiene el control, eres tú, amado Rey, Padre, que podemos, Dios, venir delante de ti y decirte: quiero confiar en ti. Gracias, Dios, aunque en este cántico también que vamos a elevar delante de ti, podamos decirte de todo corazón: Señor, yo creo en ti, creo que en ti todas las cosas son posibles, creo que en ti todas las cadenas son rotas, creo que solamente tú me puedes dar las fuerzas que yo necesito, porque definitivamente para ti no hay nada imposible, Dios. Entonces, que al elevar este cántico podamos meditar en cada palabra y darnos cuenta lo que nuestros labios cantan a ti, amado Rey y Dios Todopoderoso. En el nombre que es sobre todo nombre, recibe la adoración, recibe, Señor, este cántico de adoración para ti. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das, nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo.
imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Bueno, hermanos, qué bonito este cántico precioso donde podemos decirle a Dios que creo en ti, Señor, y confiar siempre que de verdad Él es el que abre nuestros ojos y nos permite verle a Él y el que nos ayuda para que se rompan todas esas cadenas que nos quieren muchas veces atar y no nos quieren dejar avanzar y bueno, cada cántico es una oración a Dios y por eso es tan bonito y tan importante meditar en cada frase que sale de nuestros labios cuando cantamos y cantarlo a Él con todo el corazón, con todo el amor. Entonces que Dios nos enseñe, cada día nos ayude a alabarle y a glorificarle como solo Él se lo merece. Bueno, hermanos, hace 15 días comenzamos con una enseñanza que titulamos Nuestro adversario, el diablo. Vamos a ver la segunda parte hoy de esa enseñanza. Sé que hablar acerca del enemigo, bueno, crea controversias y surgen preguntas de una cantidad de cosas. Algunos hermanos quedaron con algunas preguntas. Vamos entonces a través de la palabra a estudiar y a mirar a ver qué nos dice Dios a través de su palabra en este tema. Voy a recordar algunas cosas que dijimos, que compartimos en esa enseñanza. Lo primero fue no negamos la existencia de Satanás, es una realidad. Satanás, los demonios existen. Estudiamos también que no era Satanás el director de la alabanza allá en el cielo. Hablamos acerca de la teología de la brecha. Sí, explicamos ahí ese asunto de la tierra desordenada y vacía y explicamos por qué muchas personas creen que era Satanás el que desordenó la tierra.
pudimos ver que no es así, ¿sí? Eso fue una teología que nació por ahí en 1814 con un hombre, Thomas Charles. Entonces ahí lo pudimos ver también. ¿Qué más vimos? Jamás la criatura puede ser superior al creador. Los demonios son criaturas, Dios es el creador. Y vimos también que Dios no tiene un enfrentamiento constante, una pelea constante contra el diablo todos los días, que incluso cuando los demonios se rebelaron contra Dios allá arriba en el cielo, Dios simplemente lo que hizo fue expulsarlo, echarlo. No hubo una batalla, no hubo una pelea campal ahí, ángeles, demonios, Dios, Satanás ahí enfrentados, no, simplemente Dios lo arrojó, lo echó fuera. ¿Qué más dijimos? Sí, que Satanás jamás ha hecho lo que ha querido en contra de Dios. Jamás ha podido. Muchas cosas ha querido hacer en contra de Dios, de su obra, pero no ha podido. Hablamos también que no fue Satanás el que destruyó la relación entre Dios y el hombre, ¿sí? Que el hombre lo que hizo, lo hizo con pleno conocimiento. El hombre decidió no creerle a Dios. El enemigo vino, le dijo una mentira, le puso un engaño. El hombre sabía la verdad, pero decidió no creerle a Dios. ¿Ya? ¿Qué más vimos entonces? Que la guerra espiritual más poderosa que cualquiera puede hacer, cualquier hijo de Dios, la guerra espiritual más poderosa es simplemente creerle a Dios. Es eso. Y leímos la palabra en Ezequiel 28, cuando habla de ese momento de el querubín protector. Recordemos que eso era Satanás, era un querubín, estuvo allá al lado de Dios cuando se rebeló. Entonces dice que Dios lo echó, lo expulsó, que quedó por tierra, quedó humillado, consumido. Dijo la palabra ahí en Ezequiel 28, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Simplemente lo que nos deja ver esta porción de la escritura allí en Ezequiel 28, del 12 en adelante, es la supremacía, la grandeza, el poderío, la autoridad, el gobierno que tiene Dios sobre Satanás. ¿Listo? ¿Qué no dijimos? No dijimos que Satanás haya quedado en nada, ¿sí? Al leer Ezequiel 28, cuando dice la escritura ahí en Ezequiel 28, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, ¿qué es lo que queremos entender ahí? Vamos allí a la palabra en Ezequiel capítulo 28 y miramos entonces esto, ¿sí? Dice ahí en Ezequiel 28, 19, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Cuando dice para siempre dejarás de ser, está refiriendo a lo que él era antes. Vemos que él era el querubín que estaba al lado de Dios, ese querubín que podía hablar con Dios. Y para siempre dejarás de ser. Ya nunca más volverás a ser ese querubín. Ya nunca más volverás a ser aquel que estuvo conmigo, que estaba ahí, en la presencia misma de Dios. Para siempre dejarás de ser. Que se convierte en adelante en Satanás. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es que Dios no creó a Satanás. Todo lo que Dios hace es perfecto, ¿sí? Dios creó al querubín, Dios creó al lucero. A él fue el que creó Dios, perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Ese fue el ser que Dios creó, pero un día ese ser decidió convertirse en enemigo de Dios. La palabra Satanás significa adversario o enemigo. Él mismo se constituyó en enemigo de Dios. Dios no creó a Satanás. Dios creó al querubín perfecto delante de Dios. Vamos entonces a mirar hoy lo que concierne a la segunda parte, ¿sí? Dios, yo te pido que en esta noche, en tu gracia y en tu bondad, tú quieras hablarnos, tú quieras enseñarnos, Dios. Tú quieras, Padre Santo, a través de tu palabra, traer esa revelación tuya, que podamos conocerte a ti, Señor.
ese ser todopoderoso, supremo y grande que eres tú. Que tú mismo, Dios, seas, Dios mío, trayendo claridad a los corazones y permitiéndonos, Dios, a través de tu verdad, y cada día adorarte, glorificarte y magnificarte como solo tú te lo mereces, porque solo tú eres Dios, solo tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, que estén atentos nuestros oídos y que nuestro espíritu pueda recibir, Dios, la palabra que tú tienes para nosotros en esta noche. En Cristo Jesús, te lo rogamos a ti, Dios Todopoderoso. Amén. Listo, vamos a resolver entonces y a plantear algunas preguntas también, ¿sí? La primera pregunta que quiero que planteemos es si tiene Satanás algún poder o autoridad. ¿Qué crees tú? Y si la tiene, ¿quién se la dio? ¿Sí? ¿Y sobre quién opera entonces esa fuerza, ese poder? Si lo tiene, ¿sobre quién opera ese poder? También vamos a plantearnos esta pregunta: si los demonios se someten a alguien o andan sueltos haciendo todas las diabluras que quieren, ¿sí? ¿Será que se someten a alguien? ¿Qué piensas tú? ¿Será que pueden los demonios derribar los planes de Dios? Otra pregunta: ¿Satanás y los demonios se oponen a los hijos de Dios? Vamos a mirar entonces. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44. Juan 8, 44. Y quiero que le presten mucha atención aquí a esta parte de la escritura y vamos a ver qué nos va a regalar Dios aquí. Juan 8, 44. Mira lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Otra versión dice que cuando habla mentira, habla de él, de lo que él es. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto lo está diciendo el Señor Jesús. Lo está enseñando, ¿sí? Y él está diciendo esto acerca de Satanás, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo describe la palabra? ¿Cómo lo describe Dios aquí a Satanás? Dice, como mentiroso. Cuando Satanás habla, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que habla? Nos dice ahí Dios que cuando él habla, solamente habla mentira. Dice, porque no hay verdad en él. Y es tremendo que siempre que vamos a la escritura y miramos la escritura, en los momentos en que habla Satanás, uno dice, tremendo, o sea, siempre ha hablado mentira. Y la misma palabra nos lo corrobora ahí en Juan, solo mentira. Entonces, teniendo esto claro, ¿sí? Teniendo esto presente, lo que Jesús dijo acerca de Satanás, vamos a analizar algo. Vamos a analizar Lucas en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Lucas 4, versículos 5 y 6. Dice, cuando habla de la tentación a Jesús: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados, y a quien quiero la doy. Solamente si postrado me adorares, yo te entrego los reinos de la tierra, ¿sí? Ahora, ¿quién está diciendo que la potestad, la gloria, los reinos de la tierra le han sido entregados y que a quien él quiere las da? ¿Quién lo está diciendo ahí? Satanás lo está diciendo, ¿sí? Es él el que lo está diciendo. Y que acabamos de leer en Juan 8:44. ¿Qué dijo Dios? Que cuando él habla, solo habla mentira, porque no hay verdad en él. Entonces,
esto que está diciendo aquí Satanás, si Dios dice que todo lo que él dice es mentira, entonces esto tiene que ser mentira. Si Dios lo dice, los reinos del mundo no le pertenecen a Satanás. La gloria del mundo no le pertenece a Satanás. La potestad no le pertenece a Satanás. Eso es una mentira. Si eso fuera de él, ¿quién se lo dio? ¿Y cuándo se lo dio? Algunos dicen que se lo entregó a Adán, cuando Adán pecó. Pero ¿sabes algo? Eso no es así. Es un error. ¿Por qué? Mira, primero tengamos en cuenta, ¿sí? Que cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque no hay verdad en él. Ahora, ¿cuándo le dio Dios a Adán la potestad, la gloria, los reinos de la tierra? Cuando le dijo Dios a Adán, Adán, son tuyos, a ti te los entrego. Dios nunca le dijo eso a Adán, jamás. Jamás le dijo eso a Adán como para pretender creer que Adán se lo entregó a Satanás. Lo que Dios le dijo a Adán es que señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ese señorear era que administrara y que cuidara a la manera de Dios, que reflejara a Dios en el cuidado que él iba a tener sobre estas cosas que Dios había creado. ¿Ya? Ahora, Dios sabía lo que iba a pasar y lo que el hombre iba a hacer. Entonces Dios no le iba a entregar al hombre algo que luego Dios sabía que se lo iba a entregar a Satanás. Y lo otro es que jamás, en toda el señorío que Dios le dijo a Adán que ejerciera, jamás Dios le dio a Adán el señorío sobre el hombre. Dios nunca le dijo al hombre que se señoreara sobre el hombre. Entonces Adán no podía entregar algo que jamás se le había dado, algo que jamás le perteneció a él. Entonces esa porción ahí que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, cuando Satanás habla de esto, es la única porción de la escritura en donde se dice que los reinos son de Satanás y que a quien él quiera los da. No hay otro pasaje de la escritura que diga eso. ¿Y quién lo está diciendo? Lo está diciendo el mismo Satanás. Miremos Daniel en el capítulo 2. Vamos allí entonces al libro de Daniel y vamos a mirar a ver qué nos dice aquí la escritura acerca de esto que estamos mirando. Daniel capítulo 2, versículo 21. El 2.21 dice, hablando de Dios, desde el 20 dice, Daniel 2.20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, él pone reyes y quita reyes. Y mira lo que dice el mismo en Daniel, versículo 37 y 38. El mismo en el capítulo 2, versículo 37 y 38. Dice, tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es lo que Daniel está hablando a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que él era rey porque Dios mismo le ha dado esa fuerza y esa majestad. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Y también le damos ahí mismo en Daniel, en el capítulo 4, le damos el versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, lo que le iba a suceder a Nabucodonosor, porque empezó a creerse Dios, se creció tanto. Dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, ojo a esto, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Entonces mira esto, ¿quién quita reyes y pone reyes? Ahí nos dice que es Dios mismo. ¿Quién le entregó ese reino a Nabucodonosor? Dice, Dios
te lo ha entregado. ¿Quién le da los reinos? A quien Él quiere, y a quien quiere los quita. Lo acabamos de leer, ¿sí? Es Dios mismo. Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Satanás o Daniel? Miremos a ver qué dijo Jesús en Juan, en el capítulo 19. A ver qué dice Jesús acerca de esto. Y vamos a leer el 19, vamos a leer los versículos 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pilato acerca de su autoridad? Tú no tendrías ninguna autoridad si Dios no te la hubiera dado. Miremos ahora qué dice el apóstol Pablo también referente a esto en Romanos, en el capítulo 13. Y vamos a leer 13, vamos a leer del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ojo pues a esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces, aquí en Romanos, ¿qué nos está diciendo la palabra? No hay ninguna autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Dice que es servidor de Dios. Ahora, si un gobernante, cualquier persona que está puesta en autoridad, así sea un ministro del evangelio, si se inclina, si hace lo malo, si falla, si se corrompe, no quiere decir que Satanás lo haya puesto. Tenemos muchas autoridades que, aún no siendo creyentes o cristianos, hacen lo correcto. Hay gente en el gobierno, no sé, pocos o muchos, lo que sea. Habrá gente en la policía, bueno, en cualquier institución de gobierno hay gente allí que hace lo correcto. Habrá otro resto que hacen lo malo, ¿sí? Pero cada uno, de su propio corazón, de su propia decisión, de su propia voluntad, se inclina a hacer lo bueno o lo malo. No quiere decir entonces que si hacen lo malo, vuelvo y te repito, es porque Satanás los haya puesto. Si un pastor se equivoca, si un pastor falla y comete un pecado, no puedo decir es que ese hombre lo puso fue Satanás allí. No, se equivocó y falló. Tengamos en cuenta eso. Entonces, mira algo aquí que debemos tener en cuenta. Muchas veces se hace una doctrina de un versículo. ¿Cuántas personas predicando y diciendo que los reinos, que los gobiernos le pertenecen a Satanás, que Satanás es el que los dirige, que Satanás es el que los gobierna, que Satanás es el que los pone, que Satanás es el que los quita? Y todo por un versículo. Y lo más tremendo, en ese versículo, ¿quién está diciendo eso? El mismo padre de mentira es el que lo está diciendo. ¿Sabes? Algo bien tremendo. ¿Dónde nació eso? Eso es la doctrina de los ruselitas. Por allá en el año 1881, con un hombre llamado Charles Russell. Era un presbiteriano. Y un día se levantó contra la iglesia y levantó su propia doctrina. Y entre muchas cosas que él empezó a predicar esto. Lo de Lucas capítulo 4 versículos 5 y 6. Y él empezó con esta teología de que los reinos y los gobiernos de este mundo, todos, le pertenecían era a Satanás. Y ahí comenzó toda esta doctrina que desencadenó luego en los testigos de Jehová. Es el fundador de los testigos de Jehová.
y defienden esa doctrina. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, ¿sí? Ahora, ellos dicen que si esto no fuera cierto, que si Satanás no fuera el que gobierna, el que tiene el poder sobre todos los reinos de la tierra y sobre todos los gobernantes, que entonces ¿por qué Jesús no le refutó cuando él le dijo eso? Entonces analicemos eso. Mira que en la tentación a Jesús, el Satanás le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no le refuta nada, simplemente le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Luego lo lleva a lo alto, el pináculo del templo, y dice, si eres el Hijo de Dios, tírate, a sus ángeles mandará. Tampoco le refuta, ¿sí? Entonces, ¿con qué le responde? Con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Luego viene y le dice, yo te doy todos estos reinos, porque son míos, a mí me los entregaron, me pertenecen, y a quien quiera se los doy. Tampoco le refuta, ¿qué le dice? Vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Entonces, el hecho de que no le refute, no quiere decir que le esté dando la razón, ¿ya? Miremos que siempre respondió fue con la verdad, porque vuelvo y te repito, la batalla, la guerra espiritual más poderosa que podemos hacer, ¿cuál es? Es simplemente creer a Dios y creerle a su palabra. Entonces, no refutar no quiere decir que le haya dicho que sí, que tenía la razón. Yo te voy a poner un ejemplo. Si hay una mujer que es una dama y es una mujer totalmente decente, y viene un hombre cualquiera y le ofrece una cantidad de dinero tremenda y le dice, yo te doy este dinero y te acuestas conmigo. ¿Qué tal que esta mujer se ponga a refutarle, a decirle, usted no tiene ese dinero, usted dónde va a sacar esa plata, usted no tiene cómo responder usted? ¿Qué pensaríamos de ella? Pues pondría en duda su reputación. ¿Qué hace una mujer decente? Simplemente le dice, mire, respéteme y váyase de acá. Ya, no hay nada más que decir. Pues el hecho de no refutar no quiere decir que le haya dado la razón. Entonces, ¿por qué Satanás le ofrece a Jesús los reinos? ¿Por qué le ofrece a Jesús toda esa gloria de ellos? Pues sencillo. Hay dos cosas ahí. Él no sabe si Jesús es el Hijo de Dios o no. Está siempre diciéndole, si eres, las 3 veces, si tú eres. Y lo otro es que Satanás siempre ha ofrecido lo que no puede dar. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira. Ofreciendo lo que no puede cumplir, dando lo que no es de él. Cuando habla mentira, de lo que él es, habla. Ahora entonces, ¿cómo contrastamos esto? ¿Sí? Esta verdad tan tremenda de que Dios es el que tiene el gobierno, el poderío y la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, y que a quien él quiere los da, ¿sí? ¿Cómo confrontamos eso entonces con Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19? Primera de Juan 5, 19, donde dice la palabra de Dios, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cómo entender entonces eso? Con lo que acabamos de compartir. ¿Cómo entender Efesios 6:12 cuando nos enseña que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad? ¿Cómo confrontamos eso con Juan, capítulo 14, versículo 30, donde dice que Satanás es el príncipe de este mundo? ¿Cómo podemos entender todas esas cosas? Vamos entonces a hacer algo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder resolver esto es dejar en claro entonces de quién son los reinos, de quién es la gloria y a quién le pertenecen, ¿sí? Partiendo de eso, resolvamos esto. Si nosotros miramos Juan, capítulo 5, versículo 19, cuando tú lees desde los versículos 16 hacia abajo, en su contexto inmediato, te vas a dar cuenta que está hablando del pecado, ¿sí? Que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, también dice ahí entonces que aquellos que se deleitan en el pecado, leámoslo ahí, Primera de Juan 5, 19,
Miremos el contexto inmediato y vamos a ir descartando todo esto para poder ir entonces comprendiendo todo esto que la Escritura nos quiere enseñar. Mira lo que dice. Dice desde el 16, está hablando, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Dice también en el 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Entonces mira que el contexto inmediato de qué está hablando, ¿sí? Está hablando de pecado. El mundo entero está bajo esa influencia pecaminosa del enemigo, ¿sí? Entendamos primero eso. Ahora, nosotros necesitamos entender también qué es un principado, ¿sí? O qué es un príncipe, ¿ya? Son dos palabras que se ven mucho en la Biblia. Cuando habla de príncipe, primero tengamos en cuenta que no está hablando de una monarquía, como la entendemos hoy en día, que los hijos de los reyes se les llama príncipes. En la Escritura no se mencionaban así. No se le decía príncipe a los hijos del rey, porque entonces sería muy fácil resolver este asunto. Diríamos, pues bueno, si Satán es el príncipe, pues Dios es el rey, y solucionado el asunto, ¿ya? Tampoco es un asunto de posiciones políticas, ¿sí? Porque ¿cómo está esto? Pues sobre toda la nación de Colombia está el presidente, sobre los departamentos están los gobernadores, y sobre las ciudades pues están los alcaldes. Entonces, si Satanás es gobernador, pues Dios es el que preside y el que manda. Tampoco se trata de eso, lo solucionaríamos muy fácil. Necesitamos entonces realmente entender a través de la Escritura que es un príncipe, que es un principado, y de ahí vamos entonces ya a poder desmenuzar esto. Entonces la palabra principado en la Reina Valera aparece 9 veces esa palabra, ¿sí? Y se le da este nombre a aquellos o a aquel que ha sido puesto como gobernador sobre los hombres. Y se usa en la Biblia sobre todo, refiriéndose a quienes, a los poderes espirituales invisibles de este mundo, ¿sí? No mira en la Escritura, y de esas 9 veces que aparece en la Reina Valera, 8 se refiere a esos poderes espirituales invisibles. Entonces también nos deja ver la Escritura que esos principados, esos seres espirituales tienen una cabeza que está sobre ellos, que los gobierna y que no hacen como quieren. Sí tienen estos seres espirituales un gobierno de poder sobre ellos. ¿Quién será? Pues vamos a la palabra, Colosenses capítulo 2. Allí en Colosenses vamos a encontrar a ver qué nos va a decir acerca de esto. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Ojo pues a esto. Y vosotros estáis completos en Él, hablando de Jesús, ¿sí? Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad, ¿ya? Y ahí mismo en Colosenses 1:16 dice, hablando nuevamente de Jesús, porque en el 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, lo que hablamos ahorita, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, sean potestades, lo que sean, nos está diciendo que Jesús tiene dominio y tiene poderío y tiene gobierno sobre todos ellos. ¿Por qué?
porque sencillamente, si no fuera así, Dios dejaría de ser Dios, porque diríamos que Dios tiene gobierno y señorío sobre ciertos aspectos de este mundo, pero sobre otros no. Todo se sujeta a Él, absolutamente todo. Visibles, invisibles, principados o potestades, lo que sea. Y mira esto más tremendo, Colosenses. Leamos allí Colosenses capítulo 2, versículo 15. Dice la escritura: y despojando a los principados y a las potestades, despojándolos de qué. Leíamos ahorita que lo que nos enseña primera de Juan 5:19, cuando dice que el mundo está bajo el maligno, ya, le leí el contexto inmediato, dice que se refiere a la influencia del pecado, que fue lo que trajo muerte al hombre. El pecado trajo muerte, trajo separación. Y aquí dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Despojándolos de qué? Del poder que tenía sobre el pecado, sobre la muerte. Si no fuera así, no estuviéramos nosotros acá, no pudiéramos creer en Dios, pero Él los despojó de ese poder que tenía sobre la muerte, sobre el pecado. Lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se cumplió la promesa. Cuando vino Jesús, se cumplió la promesa de Génesis 3:15, cuando hablaba de que el hijo de una mujer iba a venir e iba a aplastar por la cabeza a la simiente de Satanás. ¿Cuál es la simiente de Satanás? El pecado y la maldad. Y aquí dice que lo exhibió públicamente y que triunfó en la cruz. Entonces, mira esto tan maravilloso, ¿ya? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el dominio? ¿Quién tiene el señorío sobre todos estos principados y sobre todas estas potestades? Dice que Jesús mismo. Ahora, ¿qué significa la palabra príncipe? Bueno, la palabra príncipe aparece unas 425 veces por lo menos en la Reina Valera, ¿sí? Y cuando habla de príncipe no se refiere solamente a Satanás. Digamos que se le asigna varias posiciones en la escritura. Se le asigna a los gobernantes, a los capitanes, se le asigna a los jefes, se le asigna a las cabezas de las tribus. Todas esas personas que eran puestos allí como principales, importantes, se les decía príncipes. También habla la Biblia en Lucas capítulo 11 que Belcebú, como príncipe de los demonios, habla de Satanás como príncipe de este mundo también, y la escritura nos habla de Jesús como príncipe de paz, como el príncipe de los pastores. Entonces mira que esa palabra príncipe se le asigna no solamente a Satanás, sino que se asigna a muchos que están puestos sobre algo, ¿sí? Entonces, si la Biblia nos dice que tenemos principados, que tenemos potestades, que tenemos gobernadores de las tinieblas de este siglo, y que Satanás, y nos habla también de Satanás como príncipe de este mundo, que tiene autoridad y que tiene poder. Miremos la escritura a ver si tiene autoridad y poder. Y Apocalipsis en el capítulo 13 nos deja ver esto, a ver si hay autoridad o poder. Apocalipsis 13, versículos 5 al 7, dice: también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 14 dice: y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento. Bueno, ahí habla de una cantidad de cosas, pero mira algo aquí bien tremendo. Dice, desde el versículo 5 está diciendo: también se le dio boca que hablase grandes cosas. Luego dice: y se le dio autoridad. En el versículo 7 dice: y se le permitió.
También dice en el versículo 7, se le dio autoridad. Y en el versículo 14 dice, y se le permitió hacer. O sea, dice, se le dio, se le permitió. ¿Qué quiere decir? Que no es algo que provenga de él. Que esa autoridad y ese poder no es algo que sea propio de él, sino que se le ha otorgado, se le ha dado y se le ha permitido. Entonces la pregunta sería, ¿quién le ha permitido? ¿Quién le ha dado el hacer estas cosas? Dios mismo. ¿Por qué? Porque todo poder y toda autoridad y toda gloria de los reinos de la tierra le pertenecen a Dios, y a quien Él quiere lo da y a quien Él quiere lo quita. Tengamos siempre en cuenta que esos seres espirituales llamados demonios son criaturas. Ellos tienen cierta medida de poder, tienen cierta autoridad sobre ciertas cosas, pero el Creador, que es superior en todo, infinitamente superior, el Creador, Él es el que tiene todo el poder, Él es el que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. No hay nada, absolutamente nada, que un demonio o que Satanás pueda hacer en contra de Dios. Nada, absolutamente nada. Todo está bajo el escrutinio y todo está bajo la potestad de Dios, absolutamente todo. Si tú miras la palabra en el primer libro de Samuel, primera de Samuel 16, versículo 14, dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué sucedió? Dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre él. Un espíritu malo. ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo envió? Dios mismo. Entonces no actúan como quieren y donde quieren. Se les ha dado, lo leímos en Apocalipsis, se le ha otorgado, se le ha permitido. Dios tenía un propósito con Saúl y permite y da orden. Un espíritu malo venía y lo poseía a él. Ahora, cuando tú y yo leemos Job, en el capítulo, desde el capítulo 1, nosotros vemos que dice la escritura que venían los hijos de Dios a presentarse, entre los cuales venía también Satanás. No quiere que Satanás sea hijo de Dios, ¿sí? Recuerda, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que vinieron los hijos de Dios, hablando de los ángeles, ¿sí? Que entre ellos venía también Satanás. Y Dios le dice a Satanás, ¿tú has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, perfecto, justo, delante de Dios. ¿Qué le dijo Satanás? Mire que quien pone a Job como tema es Dios mismo. Entonces Satanás que dice, claro, pues es que él no lo adora a usted así de balde, es que es por todas las riquezas que usted le ha dado, por eso es que él lo adora. ¿Y qué le dijo Jehová? Dijo, bueno, toque lo que tiene, pero a él no me lo toca. ¿Y qué se fue a hacer Satanás? Lo que Dios le dijo. Le tocó todos sus bienes, ¿sí? Ya hemos leído esa historia, pero ¿por qué no tocó a Job? Porque Dios le dijo, a él no lo toca. Luego volvió nuevamente y le dijo, ¿o nuevamente has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, claro, lo que pasa es que como usted no lo toca a él, ¿sí? Usted lo ha acercado, lo guarda, lo protege, por eso no se podía acercar Satanás. Digo, pero toque su carne, le dice Satanás, toca su carne y sus huesos y verás que blasfema contra ti. Dios le dice, te doy permiso de que lo toques a él, pero no toques su vida. Y Satanás, ¿qué fue a hacer? Lo que Dios le dijo. De ahí para adelante, desde el capítulo 2, no se volvió a mencionar a Satanás. Ya más adelante, en Job, en el capítulo 42, versículo 10, después de toda esta situación tan dura y tan tremenda que vivió Job, dice la escritura que vinieron delante de Job sus familiares, sus amigos, ¿sí? A condolerse con él. Dice, por todo aquel mal que Jehová había traído sobre Job. No dice que Satanás, que Jehová, ¿sí? ¿A quién usó Dios? Al mismo Satanás. ¿Hasta dónde hizo? Hasta donde Dios mismo le dijo que podía hacer. ¿Por qué no hizo más Satanás? Porque la autoridad no es de él. Porque no puede hacer como quiere. Porque hay uno que gobierna sobre todas las cosas y que tiene toda la potestad
Entonces la Biblia también nos habla sobre personas atormentadas y oprimidas por demonios. En Mateo, en el capítulo 8, nos habla de dos endemoniados gadarenos, ¿sí? Y dice que eran fuertes, cuando eran poseídos por los demonios, que tenían una fuerza brutal, tanto así que a la gente le da miedo pasar por ese camino. Pero luego leemos allí en Mateo 8:31, mira esto tan tremendo. Ya tú después lees ahí todo esto, tienes las citas y pues analizas todo esto. Mateo 8:31 dice, leámoslo del 30, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios, mira lo que los demonios le dicen a Jesús, los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Le rogaban a Jesús. ¿Por qué le rogaban a Jesús? Lo leímos en Colosenses, ¿sí? ¿De qué aprendíamos ahí en Colosenses? Que Él tiene la potestad, todo señorío, ¿sí? Ahora la pregunta sería, ¿sobre quién se le permite obrar a Satanás, a los demonios? ¿Sobre quién se le permite obrar? Pues Efesios 2:2 nos da la respuesta. Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién se le permite operar? Sobre todos los que no quieren obedecer, no quieren someterse a Dios, no quieren reconocer la grandeza de Dios. Dios mismo es quien le da permiso a Satanás para obrar en aquel que no quiere someterse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se le da ese permiso? Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo allí. En Romanos, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ojo pues a esto, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que una persona sabe de Dios es porque Dios se lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tengan excusa. Y aquí para adelante préstale atención a esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira lo que hicieron. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y ahorita viene aquí el porqué. ¿Por qué son entregados entonces? Aquellos que no quieren obedecer a Dios, aquellos sobre los cuales puede operar. Él dice, por lo cual también Dios los entregó. ¿Sí ves? Son entregados. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraban entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaban el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Entonces mira todo lo que sucede. Si es que mirando esta porción de la escritura, ¿qué nos deja ver? Dios los entregó
Entonces es una cosa bien reveladora poder comprender realmente sobre quién es que opera Satanás y por qué puede operar. Entonces Dios le dice a Satanás, mira, Satanás, yo te entrego a este, me ha conocido, no ha querido, quiere seguir viviendo en su inmundicia, en su pecado, entonces yo te lo entrego y yo te voy a decir cómo lo vas a zarandear, qué es lo que vas a hacer, ¿ya? O se sigue complaciendo en su inmundicia, en su pecado, o nuevamente regresa a mí. Entonces de pronto tú dirás, bueno, pero está hablando de aquellos que le han conocido, ¿sí? Y los que no, pues hermano, es exactamente lo mismo que pasó con nosotros. Nosotros no le conocíamos a Él, y dice, leíamos ahora que entre los cuales anduvimos también en otro tiempo. ¿Qué hizo Dios? Aún estando nosotros en inmundicia y en pecado, Dios tiene la potestad para hablar, para enseñar, para revelarse a cualquier persona. Dios tiene toda la autoridad para hacerlo. Y Dios opera sobre cada uno. La escritura dice en Juan 6:44 y en el 45 dice que Dios enseña a todos, absolutamente a todos. No es coherente creer entonces que como están ahí bajo, como lo veíamos ahora, que el mundo está bajo el maligno, entonces como están bajo esa influencia pecaminosa, entonces no puede hacer Dios nada con ellos, Dios está maniatado. No, aún de allá Dios toma y Dios habla y Dios se revela a cada uno. Mira que también allá en 1 Corintios, en el capítulo 5, Pablo habla allá a la iglesia de los Corintios una cantidad de desórdenes que estaban viviendo, ¿sí? Y que había allí un hombre, o sea, que su desorden había llegado a tal punto que aún había allí uno de ellos que se acostaba con su madrastra, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la escritura? Dice que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Y cuál era el propósito? Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, ¿ya? Pues también Dios le puede otorgar permiso a Satanás para zarandearnos a nosotros, a fin de ser probados. Lo vimos con Job, ¿sí? Ahora, la escritura dice también en Lucas, lo leíamos ahora, ¿sí? Que el espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. El espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por Satanás. Dios se lo puede permitir también, ¿sí? Pero para que haga lo que Dios le dice que debe de hacer. Lucas en el capítulo 22, versículo 31, ¿qué dice? 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dios iba a zarandear a Pedro, ya, Dios le iba a zarandear, y Satanás se lo estaba pidiendo, yo lo zarandeo, puedo, lo estaba pidiendo, ¿sí es? Entonces, uno también lo ve en la escritura claramente lo que ocurrió en la vida de Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, mire lo que ocurre allí con Pablo. Segunda de Corintios 12:7, un pasaje muy conocido. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltase sobremanera. Qué tremendo lo que está diciendo Pablo ahí, un mensajero de Satanás. Entonces, si era un mensajero de Satanás, ¿por qué Pablo más bien no se puso a reprender al diablo y a pelear con el diablo? ¿Qué hizo ahí el apóstol Pablo? Dice: y respecto a lo cual, mira lo que él hace: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El mensajero de Satanás. Y él no se pone a reprender al diablo y a decirle 1000 cosas, sino que va y ora a Dios. ¿Dios qué le dijo? Pablo, sí, yo lo envié.
pues para que tú no te exaltes sobremanera. Eres un hombre muy usado y te voy a usar más. Es para que siempre recuerdes que eres un simple ser humano. Y ahí terminó todo el asunto. Pablo no tuvo ningún problema. ¿Por qué? Porque la mejor guerra espiritual que podemos hacer es creerle a Dios. Creer lo que Dios nos dice. Ahora, Satanás también quiere oponerse a los propósitos de Dios. Primera de Tesalonicenses 2, 17 y 18. 2, 17 y 18 dice, Pablo había ido con Silvano y con Timoteo a visitar a la iglesia de los tesalonicenses y quiere nuevamente volver a ir allí a visitar a los hermanos. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y que Satanás estorbó, Satanás estaba ahí poniendo tropiezo. Ahora, eso es nuevo para nosotros, saber que Satanás se opone a los propósitos de Dios. Yo creo que eso no es nuevo, eso todos nosotros lo sabemos, que él se quiere oponer. Ese es el deseo del enemigo, estropear los planes de Dios. La iglesia de los tesalonicenses, ¿qué pasaba? Una iglesia que estaba creciendo espiritualmente, ¿sí? Estaban siendo visitados, adoctrinados por el mismo apóstol Pablo. Él quería nuevamente volver para confirmarlos. Pero bueno, vimos lo que dice, que el diablo se les estaba oponiendo para poder ir. Pero mira lo que pasa finalmente. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo y Silvano, dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. ¿Qué hicieron? Yo creo que Pablo oró a Dios. Pablo era un hombre de tremendo poder en su oración. Pablo va a Dios y Dios mismo le hace entender lo que debe de hacer. Se queda allá con Silvano, envían a Timoteo, ¿y qué sucede? Pues la obra de Dios se llevó a cabo, el propósito de Dios se llevó a cabo, porque lo importante allí no era Pablo, lo importante allí era el propósito de Dios. Finalmente, ¿qué ocurrió? Que ese propósito de Dios fue el que se llevó a cabo. Nuevamente no vemos ahí a un Pablo peleando con el diablo, ¿sí? Que el diablo se opuso, entonces empezó ahí a gritar y a zapatear y a decirle mil cosas al diablo. No, él simplemente hizo lo que tenía que hacer, creerle a Dios, y la obra continuó. Timoteo hizo lo que tenía que hacer, Pablo se queda con Silvano haciendo lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque jamás Satanás podrá oponerse y podrá estropear los planes de Dios. Jamás lo puede hacer. Porque la mejor guerra espiritual que podemos hacer es sencillamente creerle a Dios. Ahora, en el libro de Daniel, en el capítulo 10, vemos que Daniel había recibido una revelación tremenda. Habla de un ser espiritual que vino a él y le hablaba unas cosas, y entonces Daniel quiso entender toda esta visión y entender todas estas palabras, y Daniel se puso a orar a Dios para poder comprender todo esto. Dice que días después viene entonces este varón y le dice algo muy tremendo. Vamos allá a Daniel, en el capítulo 10, para mirar allí también lo que ocurrió, que también muchas veces crea como mucha, genera como mucha duda. Bueno, entonces, ¿qué pasó allí? 10, 12 al 14. Después de muchos días de estar él allí orando por todo esto, mira la revelación que le viene en lo que le dice este ser. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para mí a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia.
he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Entonces, dice algo allí bien tremendo, y tengamos entonces muy en cuenta todo esto, lo que está pasando, lo que está ocurriendo allí en Daniel, en el capítulo 10. Entonces, Daniel está orando, y la oposición dice que vino luego el ser espiritual y le explicó pues que él había intentado venir, pero que el príncipe de Persia, que había sucedido, el príncipe de Persia se le había opuesto durante 21 días. ¿Cómo sería esa oposición? Uno en su imaginación piensa, no, pues ahí estaba ese ser y diciéndole al enviado de Dios, no lo dejo pasar. Sí, pues eso es lo que de pronto uno se imagina, no sé cómo te lo imagines tú, ¿ya? Como que le dice, no lo dejo pasar. ¿Qué pasa por nuestra mente? Cuando nosotros hablamos o cuando mencionamos la palabra guerra espiritual, ¿sí? Muchas veces uno está imaginándose ángeles y demonios enfrentados en una pelea, ángeles que sacan espadas que de pronto lanzan destellos y una cantidad de cosas y están ahí peleando, están ahí enfrentados a ver quién vence a quién. Eso es lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Pero realmente la Biblia no nos deja ver cómo es eso. Simplemente sabemos, ¿sí?, que hubo una oposición allí, pero sabes algo bien bonito, lo que dice el versículo 14, dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. He venido. ¿Qué nos deja ver entonces esto? Aunque se opuso el príncipe de Persia, dice en el versículo 14 que finalmente dice, yo he venido. ¿Por qué? Porque finalmente se cumplió el propósito y la voluntad de Dios para con Daniel, revelarle esa visión, revelarle lo que significaba todo esto, porque jamás el diablo puede oponerse a los planes y a los propósitos de Dios. Es muy interesante ver que un principado se opuso, es interesante, pero es mucho más interesante y es mucho más importante para nosotros saber que finalmente se cumplió el propósito y la voluntad de Dios. En Judas, en el capítulo 1, en el versículo 9, habla cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Judas 1.9, leámoslo allí. Judas 1.9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Sí? Eso es lo que pasa allí. ¿Qué le dijo? Jehová te reprenda. Entonces, algún hermano hacía la pregunta, bueno, ¿por qué el arcángel no lo reprendió él mismo? Imagínate cómo sería eso. Solamente imagínate. ¿Cómo sería el mismo arcángel reprendiéndolo? ¿Ya? ¿Qué le tendría que...? ¿Cómo serían esas palabras? Satanás, yo te reprendo en mi nombre. ¿Sí? Sería algo así. O yo mismo te mando, yo te ordeno que sueltes ese cuerpo. Satanás, yo te digo que te tienes que someter a lo que yo te diga. Sería algo como así, o sea, el arcángel él mismo reprendiéndolo. Pero miremos, ¿a quién pone el arcángel como precedente? A Jehová, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pone a Jehová? Porque él es enviado de Dios. Los ángeles, ¿sí? Lo hemos aprendido en el seminario que estamos viendo de fundamentos. Los ángeles son mensajeros de Dios y ellos solamente cumplen los preceptos y la voluntad de Dios. Eso está allí en el libro de los Salmos, Salmo 103. Y dice Salmo 103 versículos 20 y 21. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis
su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Entonces, ¿por qué estaba el arcángel custodiando ese cuerpo? Sencillo, porque Dios, Jehová mismo, le había dicho. Es lo que estamos aprendiendo ahí. Ellos solamente hacen lo que Dios les dice. Entonces, cuando Satanás quiso oponerse, ¿qué le dijo el arcángel? Jehová te reprende. O sea, ¿qué más le podía decir? O sea, ¿qué otra cosa? ¿Qué le tenía que decir? Él le dijo lo único que le podía decir. Mira, yo soy enviado con esta misión. Dios mismo me ha enviado. Y tú te opones, que Él te reprenda. Creo que es exactamente lo mismo que cualquiera de nosotros, en cualquier oposición, en cualquier mentira del enemigo, pues vamos a Dios. Dios, tú mismo reprende, tú mismo, o sea, que Dios lo haga. O sea, no es un asunto de nosotros. Imaginémonos a nosotros haciéndolo, que es lo que se ve hoy en día en cantidades, ¿sí? Satanás, yo te digo, yo te mando. Satanás, yo te reprendo. Satanás, te mando y tienes que someterte. O sea, no, es que esto no es un asunto entre Satanás y yo. O sea, no, es que se arregle con Dios. Es un asunto entre Él y Dios. Créeme que proferir y decir una cantidad de cosas y empezar uno a enfrentarse y decirle una cantidad de cosas a Satanás, a los demonios, es algo que ni siquiera los mismos ángeles de Dios hacen, ni siquiera ellos lo hacen. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11, para que te aterres de esto, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Desde el 10 viene hablando de aquellos que siguen a la carne, que andan en concupiscencia, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío, dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y en el 11 dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los mismos ángeles de Dios entienden que eso no es un asunto personal, que eso no es ángel versus demonio y que enfrentémonos, no. Los mismos ángeles de Dios que entienden, si ellos son enviados de Dios, ellos simplemente hacen lo que dijo el arcángel, que Jehová te reprenda. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cuánta gente tomándose hoy en día una autoridad que no pertenece. Y yo te mando, y yo te digo, y yo te azoto. Y no, es que ni los ángeles hacen eso. Ellos simplemente vienen en nombre del Señor. ¿Qué más podía decir el arcángel? Jehová te reprenda. ¿Qué hay de extraño ahí? Nada, es lo más lógico. Entonces, miremos ya para terminar. El diablo tiene planes de maldad, pero Dios lo sabe. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a terminar ya entonces con esta parte. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a mirar allí en el capítulo 2, versículos. Capítulo 2, versículos. Leamos desde el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Leámoslo desde el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de maldición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Otra versión, la versión Dios habla hoy, dice, porque el plan secreto de la maldad ya está en marcha. Dice,
solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ojo a esto: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios, dice, mentirosos, ¿sí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del anticristo. Dice que ya está ahí operando ese plan tremendo. Eso es lo que Dios lo sabe. Dice que hay algo que lo detiene. ¿Quién lo está deteniendo? Es Dios mismo. Solamente se va a manifestar el anticristo en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, cuando ya Dios mismo dé la orden y considere que es el momento, ¿sí? Y dice que ese advenimiento es con ayuda de Satanás, pero es en el momento en que Dios lo diga. Vuelvo y te repito, ¿sí? Y dice aquí en el versículo 10, con todo engaño e iniquidad, dice, ¿para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, lo que ya habíamos leído antes, ¿sí? ¿Quién los entrega? Dios es el que los entrega. ¿A quién entrega? A aquellos que no han creído en Dios. Es Dios mismo. Dice, por eso, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Es Dios mismo. Es Dios el que va a dar la orden, y es Dios el que va a decir en qué momento se va a manifestar el anticristo. ¿Ya? Dios sabe los planes. Es Dios mismo el que sabe el momento y el que va a dar la orden. Es Dios mismo el que les va a enviar ese poder engañoso a los que no han creído. Y dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, ¿de dónde ese poder? ¿De dónde esas señales? Ya lo leímos ahora de rato en Apocalipsis. Se le ha otorgado, se le ha dado, se le ha concedido. No es algo que Él tenga. ¿Y su fin cuál será? Él dijo que Dios mismo lo destruirá con el soplo de su boca. Qué tan difícil para Dios, ¿no? Y con el resplandor de su venida. Qué tremenda lucha, ¿no? Qué sencillo es para Dios. Aquí dice en Apocalipsis, versículo 19, capítulo 19, versículo 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ¿qué podemos ver ahí, hermano? Nuevamente, la grandeza, la supremacía, el señorío de Dios, la grandeza de nuestro Señor. Sabe todos los planes, y es Dios mismo el que tiene todo el dominio, y es Dios mismo el que señala los tiempos, y nada hay que los demonios puedan hacer si no es por lo que Dios mismo le entrega, le otorga, le permite y le dice dónde y hasta qué punto las cosas, porque toda la gloria, todo el señorío y todos los reinos le pertenecen solamente a Dios. Amén, hermanos. Una exhortación final. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo que hemos nacido de nuevo, tenemos la entrada, el acceso a la presencia de Dios, para que Dios mismo, por su Santo Espíritu que está en nosotros, al abrir las Escrituras, Dios mismo pueda hablar y revelarse a mi vida. Hermano, cuando hay dudas, cuando necesitamos aprender algo de Dios, ¿cuál es la fácil para nosotros? Que otro me enseñe.
Pero cuando yo quiero aprender, yo necesito ir a Dios. Necesito sacar tiempo para orar, para meditar, para escudriñar. Muchas veces eso es lo que nos da pereza a nosotros. Ir a la palabra, tener que pasar tiempos ahí, tener que estar orando. Eso es lo que no nos gusta, muchas veces nos da pereza. ¿Qué es lo más fácil? Muchas veces que otro sea el que me enseñe. Pero Dios quiere hablarte a ti. La Escritura dice que Él enseña a todos, absolutamente a todos. Vayamos a Dios, vayamos a su palabra y pidámosle a Él, hermano, en oración, sin pereza, que Él también nos hable y nos revele a nosotros. Amén. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por enseñarnos. Tengamos en cuenta siempre esa grandeza, ese gobierno, esa potestad que hay en ti, Señor, que nosotros somos de Dios, que el maligno no nos toca, que todo lo que pueda pasar, suceder, Señor, tú siempre, Dios, tú siempre estás ahí al control de todas las cosas, Señor. Qué bueno es saber que tú ya todo lo sabes y que tú dominas por sobre todo principado, potestad y señorío, Dios. Gracias por ese regalo tan grande y tan maravilloso y por la seguridad que tenemos en ti, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Un abrazo para todos. Que descansen en esta noche y que Dios sea añadiendo a sus vidas más y más de Él y solo de Él. Dios les bendiga.